Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Usted, la iglesia de Dios, tiene que aprender a caminar en la voluntad de Dios. A veces usted y yo no caminamos en la voluntad de Dios. A veces usted y yo caminamos en nuestra voluntad. O sea, usted camina en su voluntad y no en la voluntad de Dios. O sea, usted camina en su carne, lo que usted quiere, lo que usted decide, vive o no vive. ¿Cuál es su voluntad? Si quiero, voy a la iglesia hoy día, y si no, no, esa es su voluntad. Pero la voluntad de Dios es que usted esté en la iglesia adorándole a Dios, vive o no vive. Dice la Biblia que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera, vive o no vive. Esa es la voluntad de Dios, que usted venga a la iglesia, se congregue los días que usted pueda, vive o no vive. No, hoy día no voy porque me dio pereza. Y a su nombre. Hoy día no voy porque me toca lavar. Hoy día no voy porque esto, vivo o no vive. Y a su nombre. La voluntad de Dios no es esa, eso es su voluntad. La voluntad de Dios es que usted le esté adorando a Dios, es que usted esté buscando a Dios los días que usted pueda. Claro que usted no es su pastor, pero yo lo busco en su casa. Yo lo busco en mi casa. Yo no creo que usted lo busque en su casa. No es lo mismo como un lugar de adoración. Vive o no vive. En su casa están sus niños. En su casa está su esposo. En su casa llegan distintas cosas. Y es un hombre. Si uno que es ministro, uno a veces no puede orar, no puede leer la Biblia como quiere. ¿Por qué? Porque tiene que estar pendiente de estos niños. Tengo que estar pendiente de ese niño que tengo ahí. Peor de ese que tengo ahí. Es tremendo. Vive o no vive. Tengo que estar en... ¿Qué hago? ¿A dónde va? ¿Por qué? Porque él es inquieto. Y a veces la mamá no puede solo con él. Yo tengo que estarlo viendo muchas veces. ¿Vivo o no vivo? Y es su nombre. O sea, la voluntad de Dios es que usted haga lo que Él quiere, no lo que usted quiera. Y es su nombre. Dígale, vamos a hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Porque usted ya no se manda. A usted la manda Cristo. Y es su nombre. Usted sí sabe que Él es su esposo. Él es su esposo y usted tiene que ser obediente a su esposo, que es Cristo. Cuando usted es obediente a su esposo, todo le va a marchar bien a usted. Usted tiene que ser sujeta a su esposo. Y su esposo es Cristo. Si Dios le dice no vaya, no vaya. Si Dios le dice anda, usted va. Por eso es que nos pasan las cosas muchas veces. Cuando Dios no le da permiso y usted se va, ¿qué pasa? Dios le da látigo. Porque usted no camina en la voluntad de Dios, sino en su voluntad. Y nos pasan muchas cosas y nos preguntamos, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos pasó lo otro? Porque Dios no lo mandó a usted. Usted se fue solo, vive o no vive. Usted no le dijo, Dios, ¿yo voy o no voy? ¿Camino o no camino? Y es su nombre. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? ¿Me muevo o me voy? Y es su nombre. Nosotros estamos aquí por la voluntad de Dios. Estamos esperando solamente algo que Dios haga. Vive o no vive. Para nosotros movernos. Vive o no vive. Faltan días, meses quizás para que nosotros movernos de este lugar que estamos. Porque la voluntad de Dios es que todavía nos tenga aquí. Vive o no vive. O sea, todavía estamos aquí. Pero si fuera por nuestra voluntad, nosotros ya hace rato hubiéramos movido, nos hubiéramos ido a otro lado, vivo o no vive. Amén. Pero Dios todavía nos tiene aquí hasta que Él quiera. Amén. Es su nombre. Cuando uno camina en la voluntad de Dios, usted va a ver la gloria de Dios. ¿Qué le dijo Jesús al Padre? Pásame esta copa, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y la voluntad de Dios, la Biblia es clara. Usted tiene que aprender a ver cuál es la voluntad de Dios. Dice, es buena. Primer punto, la voluntad de Dios es buena. ¿Qué significa buena? ¿Qué significa buena? Agradable. Bueno. Bueno es algo agradable. Dice, la voluntad de Dios es buena, agradable. O sea, que te agrada, que te atrae. Y dice perfecta. ¿Qué es perfecta? Es lo mejor. Es lo que te va a edificar, es lo que te va a llenar. ¿Vive o no vive? Dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, es lo mejor. Es lo que Dios te quiere dar, no lo que tú quieres escoger. ¿Vive o no vive? A veces nosotros queremos escoger cosas
Y Dios te da lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es lo mejor de lo mejor. Dios no vive. Y a su nombre. A veces usted quiere una cosa y Dios no te da esa cosa. Porque te quiere dar lo mejor de lo mejor. Y a su nombre. Denle un aplauso al que vive en este día. Fuerte, fuerte. Dígale, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es lo mejor de lo mejor. O sea, como dirá la gente, es lo top de lo top. Lo mejor. ¿Vive o no vive? Dale un aplauso a Cristo. A veces usted quiere hacer una cosa y Dios no te da eso, sino que te da lo mejor. Porque nuestro Padre siempre a usted le va a dar lo mejor. Porque Él es bueno, Él no es como el hombre. El hombre te da lo que le sobra. El hombre te da lo que ya no necesita. Pero Dios te da lo mejor. Porque usted es su hijo. ¿Y qué le da el hijo? El Padre al hijo le da lo mejor. No le da un trozo de pan, le da el pan entero. ¿Vive o no vive? Y a veces cuando nosotros no caminamos en la voluntad de Dios, nosotros no vamos a recibir el pan entero. ¿Qué vamos a recibir? Vamos a recibir migajas. Y Dios no quiere que usted reciba migajas. Dios quiere que usted reciba el pan entero. Denle un aplauso a Dios. Y a su nombre. Digo, no vive. Por eso es que usted ve que la gente que no camina con Dios recibe migajas. Pero la gente que camina con Dios recibe el pan entero. Y a su nombre. Usted y yo, cuando caminamos en la voluntad de Dios, vamos a recibir el pan entero. Por eso es que usted ve que la Biblia dice, al trabajador lo defraudan en su jornal. ¿Sí entiende? Cuando usted no camina en la voluntad de Dios, hasta cuando te van a pagar, te van mochando. Y a su nombre. Si te van dando $1000, te van mochando 700, 800, 500, por ahí. No te dan lo que deben de darte, sino que viene el moche. ¿Por qué? Porque hay cristianos que aún siendo cristianos no caminan en la voluntad de Dios. Y viene el moche. Como se dice, la gente lo machetea. ¿Por qué? Porque no caminan en la voluntad del Dios Todopoderoso, sino que caminan en su voluntad. Y cuando usted camina en su voluntad, no va a haber gloria, no va a haber nada de Dios. Jesús caminó en la voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿sí o no? Y él que vio milagros. Recuerde que Jesús le dijo a María, ¿qué le dijo? Si no me equivoco, cuando fue a repartir el vino en las bodas de Canaán, María le dijo a Jesús, apúrate. Y le estaba haciendo algo que quería que Jesús hiciera, pero Jesús le dijo, todavía no ha llegado mi hora. Dios no vive. O sea, ella quiso alterar lo de Dios y Dios le dijo, todavía no es el tiempo, todavía falta, hay que esperar. Porque cuando usted espera en Dios y usted aprende a esperar en Dios, usted va a ver recompensas. Cuando usted comienza y espera en Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Vive o no vive. O sea, la voluntad de Dios es la intención, es la orden y la disposición que Dios quiere obrar en su vida. No es lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere para usted. Y es bien difícil caminar en la voluntad de Dios, usted sí sabe. Porque muchos no queremos caminar en la voluntad de Dios. Muchos queremos caminar en nosotros, en nuestra voluntad, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros imaginamos o en lo que nosotros creemos. Y es su nombre. Y esto no es lo que usted cree, esto no es lo que usted piensa, esto es en lo que diga Dios. Vive o no vive. Denle un aplauso al Eterno en este día. Dígale, no es lo que yo pienso, es en lo que Dios quiere hacer en mí. Por eso que la Biblia dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son verdaderamente hijos de Dios. Usted y yo debemos ser guiados por el Espíritu Santo.
Que Dios nos guíe, que Dios nos lleve y a su nombre. Que Dios nos dé dirección, o sea, tener el GPS espiritual. ¿Y qué es tener el GPS espiritual? Es ir tú donde Dios quiere que vayas, donde Dios quiere que veas la necesidad y a su nombre. En estos días, creo que fue esta semana, ¿no? Esta semana fue, o la otra semana, no me acuerdo. Había una señora que la vi, estaba endemoniada por Facebook. Y alguna gente me escribió por interno: vaya pastor, que usted libera, que usted lo echa fuera el demonio, vivo o no vive. Y yo decía, venga, ¿dónde es? Pero si Dios no me manda, yo no puedo ir. Y a su nombre, yo voy a coger lucha con demonios por gusto. Y a su nombre, yo puedo ir, pero si Dios me dice no vaya, yo no voy a ir. La gente me decía, vaya, ayúdenlo. Y yo decía, venga, venga. Pero yo estaba esperando la voluntad de Dios. Yo no, ay, ya voy, y voy corriendo. ¿Vive o no vive? Si lo vamos a la Biblia, Jesús no andaba viendo los demonios donde estaban para ir. No, él iba cuando se presentaba la necesidad y cuando el Padre lo mandaba. Es diferente. Una cosa es que Dios te diga, anda, a que Dios, tú vayas solo y a su nombre. Si tú vas solo y Dios no te ha mandado, no hay respaldo de Dios. Pero si Dios te dice, hijo, anda, yo voy a ir. ¿Y qué pasó? Por ahí me enteré que la chica era cristiana y estaba apartada. Y Dios permitió que se le metieran los demonios. ¿Vive o no vive? ¿Coge el teléfono? ¿No? ¿Y es su nombre? ¿Qué pasó? Por ahí yo me enteré que la chica había sido una cristiana, pero que estaba apartada. Y sabiendo la verdad, iba a bautizar a la niña en una iglesia de Montecristi, creo más o menos. Así que, ¿qué pasó? Sabiendo la verdad, ella sabía